porque estamos en Navidad, decidimos hablar de La Masacre de Texas. ¿Qué te Una parece? película cero navideña en realidad. De hecho, súper violenta la película, pero sí me parece una excelente elección. Da lo mismo la Navidad. Sí, Hablemos de chao. terror, Sí, por supuesto. ¿cierto? Vamos a darle. La Masacre de Texas, una película que se estrenó en 1974 del director Tobe Hooper, como bien sabemos, es una de las películas más violentas de todos los tiempos. Sí, es una de mis películas favoritas, para variar. Sí. Pero en temas de terror, me da terror ver esa película. Es escalofriante. Es que es impactante. Sí, Imagínate, sobre todo para la época en la que salió, el 74, El Exorcista había salido un año antes, sí, pero es otro animal completamente diferente al Exorcista. sí, sí, Y al nivel de brutalidad casi del Exorcista, sí. imagínate. Pero es otro tipo de película. Sí, Esta me encanta porque tiene esa violencia explícita, es esa violencia que tú sabes que te puede suceder. Es más probable que venga un psicópata, Leatherface, a perseguirte por la calle, a que venga un exorcista, o a que claro. venga un demonio y se te meta. Entonces es como que distinto, ¿no? Sí, totalmente. Es un realismo un poquito más aterrizado, un poquito más real, más terrenal, porque, bueno, está inspirada en Ed Gein, que Sí, fue este tipo que, bueno, me imagino que todos vieron la serie en Netflix, que poco tiene que ver con la vida real, pero eso es ya, otro tema, no nos que se metamos ahí, viene, se se viene. viene, se viene esa reseña. Entonces está inspirado en este terror real de que una persona, un psicópata, te ataque, Sí, te haga mal, te haga daño. igual en el mundo hay muchos Leatherface, pero no Sí, se ponen la máscara, o sea, claro, claro, claro. El tema de la máscara es otro tema que hay que claro, tocar, porque son distintas personalidades que tiene Leatherface durante la sí. película. Que son tres. ¿Por qué, te pregunto acá, tú como conocedor de esta película y de cine, por qué esta película es tan popular? ¿Por qué es un ícono? Porque sé que es un ícono de las películas de terror y todo esto. Yo creo que es por el impacto que genera, porque es una película muy brutal, como tú dices, es muy cercana porque te puede pasar a ti y a cualquier persona, que una persona loca quiera matarte, un psicópata, digamos, y por el realismo que tiene también. Sí. Por ejemplo, tú sabes que todos estos esqueletos que tienen de animales en la casa son reales, po. ¿Ah, sí? Se los prestaron de una veterinaria. Wow. Entonces imagínate el olor en Texas grabando esa cuestión en el 74 con el calor que había, con restos de animales metidos en esa casa. Igual siento que es una película bajo presupuesto o son ideas mías. Un, ¿Por qué? un poco sí, es una ¿Cierto? película un poco bajo presupuesto que se filmó en un mes, imagínate, en un mes, 4 semanas. Ese fue el tiempo de grabación, Eso es para que tú veas que puedes hacer cosas con poco tiempo y poco dinero, digámoslo así. que generan un impacto Exacto, muy heavy. exacto. Totalmente, yo creo que en parte el impacto que genera esto, bueno, es por la brutalidad de la película y por la creatividad también, porque si bien está inspirada en este asesino serial, Leatherface es un personaje creado básicamente por el director, Claro. que inventó esta especie como de psicópata con problemas mentales que se disfraza, que se pone diferentes máscaras Pero eso para lo tener... hacía Ed Gein en la vida real Sí, también. Leatherface casi no habla. Sí. Es Bueno, no es necesario. es una Gracias. persona con problemas mentales mucho más severos, que no habla Claro, nada, balbucea, es una actuación muy física. claro, Y eso también lo hace muy terrorífico también. claro. A mí me encanta, sobre todo por ese terror violento y cercano. Ya lo hemos repetido muchas veces, pero es que es así. Y son jóvenes, es como eres más vulnerable también. Y todo lo que les pasa y las situaciones, de verdad, me encanta. Es horrible. Sí. ¿Tienes alguna escena favorita de la película? ¿Sabes que lo estaba pensando porque yo sabía que me ibas a venir con esa pregunta? Y mi escena favorita son las primeras muertes. La primera muerte del chico, del rubio, no me acuerdo el nombre, cuando entra a esa casa y ese silencio, que se apaga la música, que todo queda en silencio y tú sabes que va a pasar algo y tú dices, no te metas para allá, por favor, pero ¿por qué tienes que entrar a esa casa? ¿Por qué lo hacen? Entonces, bueno, cuando pasa esa situación, a mí me pone los nervios de punta y yo que no, bueno, esa es mi escena favorita. ¿La tuya? ¿Sabes que curiosamente la mía también es, mi escena Esa, favorita es la introducción de Leatherface, claro, porque es muy de improviso, cuando se abre esa puerta y aparece él y lo golpea con el martillo, sí, es muy impactante sí, y después se lleva el cuerpo, cierra la puerta y sí. se produce ese silencio sepulcral Sí. terrible. Hablemos del significado de la película, porque la película tiene un significado atrás, sobre todo
del tema de la matanza de los animales, de la comida, de la carnicería, está bastante... Claro. desa- De hecho, el director hace muchas referencias durante la película al tema del matadero. Si te Exacto, fijas, pasan junto a un matadero, el abuelo de la familia supuestamente trabajó como en un matadero, matadero. en un matadero, el cabro loco que se le sube a la van también trabajó en el matadero. Sí, Entonces, toda la película está haciendo una referencia a que esta familia trata a los seres humanos como si fueran ganado. ganado. Y bueno, de hecho se ve bastante explícito en la película también. Sí. Como hacen las matanzas, cómo los agarran, cómo los cuelgan. Es lo que pasa también en la vida real, lamentablemente, con los animalitos. De hecho, a pesar de que la película se llama The Texas Chainsaw Massacre, solamente hay una muerte por motosierra en toda la Claro, película. claro, Casi todos mueren por el martillo o porque son colgados o atropellados o claro, otro tipo de muerte. No hay una... No es que todas las muertes sean con la motosierra. claro. Entonces, no todas las muertes son con motosierra, lo cual es muy curioso porque, bueno, The Texas Chainsaw Massacre, Sí. ¿no? Pero, claro, ¿cuál de todas las muertes es la que más te impacta a ti? Bueno, dijimos que nuestra escena favorita era la primera. A mí, la muerte que más me impactó fue cuando él agarra a la chica, la que tiene los chorcitos, la única que hay, y la cuelga. La Ajá, cuelga como si fuera un animal. Y la mujer gritando y él ni pendiente de ella, no le presta atención y sigue matando al otro. O sea, esa escena es como bastante terrorífica. No desearía que le pasara a nadie, es horrible. bueno, esa chica finalmente después la mete al Sí. frigorífico y la actriz le preguntaron en una entrevista años después Ujú, qué pensaba que le había pasado a ese personaje, porque nunca sabemos qué le pasa realmente. sí. Nosotros pensamos que finalmente murió en ese frigorífico, pero ella dice que ella cree que escapó. Ah, mira, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Que ya no sale más. La actriz dice, no, mira, yo creo que mi personaje logró escapar y logró sobrevivir porque era una luchadora, dijo. Claro, Interesante, puede ser una posibilidad. una posibilidad, sí. Quedó abierto. Que, claro, exacto, que queda Claro, porque no abierta. se ve explícitamente qué es lo que le sucede. O sea, la Claro, meten en el frigorífico, ella se levanta, después el hombre la vuelve a cerrar y quién sabe qué pasó ahí. claro, claro, claro. En cambio, sí Mm, se ve el chico que viene a ayudarla, sí. que Ah, en el esa fondo muerte es ya yo. asesinado, digamos. Y hablemos de, por ejemplo, a mí me da mucha risa, no, no es para que dé risa, ¿no? Pero cuando la rubia se lanza por la ventana como 80 veces. O sea, yo también estoy en esa situación, yo no estoy pendiente si estoy en el quinto piso, yo agarro y me lanzo por la ventana donde caiga, con tal de escapar de Leatherface. Entonces hay dos escenas donde ella se lanza por la ventana y es muy chistoso, Es muy bueno. Es ¿verdad? que la desesperación, no sé qué, bueno, obviamente es una doble la que se Sí, tira por la claro, ventana. Y de hecho yo creo que esas escenas de Sally tirándose por la ventana las rescataron de Viernes 13, claro, porque en Viernes 13 siempre Jason tira a sus víctimas por las ventanas. Es claro, como una de esas cosas típicas que claro. hace Jason en todas las películas. Claro. Y claro, y lo que me gusta es que realmente el realismo, tú de verdad te vas a lanzar por una ventana. O sea, te está persiguiendo un hombre con una sierra o lanzarte por la ventana, bueno, donde caiga, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, en vez de morir me tiro por la ventana, de todas Exacto. maneras. Prefiero que se me parta el cuello a que me maten con una sierra. Y bueno, durante toda esa secuencia, esa persecución de Sally, que es eterna, porque sale de la casa, va al bosque, vuelve a la A casa, veces resulta un poco perturbador el grito, los gritos de ella, pero bueno, se pasa. y es una secuencia muy oscura además. Bueno, como esta era una producción de bajo presupuesto, muchos de los cortes de sangre que tiene Sally Son son reales. reales, porque se metía entre medio de los árboles le hacían Ya, cortes, entonces es merecido que sea de culto. totalmente. O Merecido, sí, sea, hay, sí. hay un sacrificio de los actores Sí. también. Y sabes que algo que también me recordó mucho esta película, sobre todo al final, el final me recordó mucho a la rubia de El Descenso. Cuando la rubia Mm, está toda llena de sangre y de rojo, es idéntica. Yo creo que le hicieron como un guiño. Me gustaría de verdad preguntarle al director, a alguno de los actores, porque es totalmente idéntica. Aparte de que las actrices se parecen muchísimo en la vida real, el pelo lleno de sangre es demasiado un guiño al descenso, sí o sí. Sobre todo cuando está toda ella sangrienta. Claro, como esta película fue tan impactante y estableció como un nuevo nivel del terror por su brutalidad, digamos, yo creo que muchos cineastas de cine del género, de terror, se inspiran mucho en esta película, o la Mm, consideran mucho de culto, entonces hacen estos guiños de repente en sus películas, claro. porque aparte esta película sacó una franquicia dentro de Texas Chainsaw Sí, Massacre. son como varias. Las Son, hemos visto, pero no son tan buenas. la hemos visto todas, no son tan buenas. La única que dirigió Toby Hooper, aparte de la primera, fue la segunda. Mm.
que de hecho la convirtió medio en parodia. Pero no estamos Mm, hablando de esa película, estamos hablando de claro. la primera solamente. Sí, esta película a mí me encanta y me hace reflexionar de por qué, bueno, no a todo el mundo le gustan las películas de terror y sangrientas, vale destacar, pero a nosotros sí y a muchas personas también. ¿Por qué nos gustan tanto este tipo de películas? Y una de las razones que vi es porque nos acercan a la muerte, al terror, a estas situaciones sin necesidad de vivirlas realmente. Tu mente las vive y las sientes en el cuerpo porque te hace sentir una experiencia, ¿no? Valga la redundancia. Pero por eso nos gustan, porque nos acercan al peligro, a la muerte, a todo esto. Desde la comodidad de tu casa, como dicen. Exactamente. Mientras comes unas cabritas, tienes miedo, pero no te va a pasar nada. Estás Claro. seguro. Bueno, otro datito freak que te tengo es que Guillermo del Toro, después de ver esta película, ¿te acordás que estábamos hablando hace un ratito del tema de la matanza de animales y qué sé Sí. yo? Bueno, él después de ver esta película se hizo vegetariano. Oh, sí. A ese nivel de impacto le generó la película, como el tratar a seres humanos como ganado, Sí. lo Sí, llevó a convertirse en vegetariano. porque sí, es que este es un tema delicado. Debemos tener seguidores que no coman carne o todo esto de los animales, pero sí es bastante violenta en ese aspecto y te hace reflexionar. Que yo creo que también ese es el mensaje de la película. Aquí también pensando, a lo mejor este tipo de películas uno dirá, no, no tiene ningún tipo de mensaje, pero sí. Sí, hay mucha gente que tal vez debe considerar esta cuestión es explotación por explotación, mostrar el morbo, qué sé Ujú. yo, la sangre, el gore, pero hay un subtexto detrás de la película que habla acerca de la brutalidad del ser humano con los animales. En el fondo nos está dando de nuestra propia medicina, digamos, a Claro, través del personaje de Leatherface. claro. Mira, ¿recomendamos esta película? ¿Sí o no? Bueno, sí, si no han visto esta película. ¿De qué año es esta película? De los 74. 74. Una película de los 70, terror violento, un clásico que ya tiene bastantes versiones. Si no la han visto, bueno, como siempre, vayan a verla. Vean la original, porque la original Claro. del 74 es buenísima. Yo sé que hay mucha gente que ha visto la nueva, que creo que es del 2003. La nueva, digo yo. La nueva del 2003, que ya son hace más de 20 años, Sí, que actúa la Jessica Biel. sí, esa me gustó, pero Esa también es esa buena, la traemos a otro programa. sí, pero la original es insuperable. Por eso vayan a ver la del 74, viejo, está en movie, Sí, por si la quieren ver, es espectacular, de verdad, sí, muy buena. Y por algo sí. impactó tanto al género del terror, digamos. Y ahora hablemos un poco del póster, porque el póster también es como diferenciador, también Totalmente. es como disruptivo. Y hay varios temas importantes acá y uno es el fondo blanco. Lo tienen en pantalla el póster. Este fondo blanco te genera curiosidad a ti cuando lo viste, dijiste, ¿por qué blanco? ¿Te hiciste esas preguntas? Totalmente. ¿Por qué? Porque por lo general uno no asocia el blanco con el terror, digamos, a menos que sea terror fantasmal. Tal vez por ahí podría ir. Claro, Pero esto no tiene nada que ver, me llamó mucho la atención el blanco. Cuéntame sí. un poco cuál es tu teoría de por qué usaron el Yo voy blanco. a dar aquí mi teoría, ustedes también pueden dar la suya. Yo creo que usaron el blanco no como, sabes que siempre se usa el blanco como un elemento de pulcritud, para Ujú. algo minimalista, limpio, pero depende del contexto, el blanco puede tener otro significado. Y yo siento que aquí lo que nos quisieron transmitir es como incomodidad, como Mm, violencia, porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo de uso del blanco en términos de violencia. Me acordé, mientras veía el póster, del uso del blanco en Get Out. El mm, personaje principal, la niña Alison Williams, que hace de demente, al final cuando ella se descubre cómo se viste de de blanco, blanco. entonces el blanco también si lo sabes usar y dependiendo del contexto puede ser bastante perturbador. Entonces siento que no lo usan como un elemento minimalista, sino como las clínicas, ¿no? Como Ajá. algo enfermizo, no como algo, como te digo, como se suele usar, etéreo o de pulcritud. Mira, es una muy buena teoría, en realidad no la había considerado, es verdad. De hecho, me hiciste recordar también que en El Exorcista 3 también hay un personaje que se viste de blanco y Para hace generar cosas malas. para generar esa sensación, ¿cierto? Ajá. Sí. Y, por ejemplo, también me acordé de otras películas, eh, porque se usa el blanco también en el póster para resaltar toda la situación, todo el contenido que tiene la composición y para resaltar el rojo. La combinación rojo-blanco siempre es buena por excelencia. Por ejemplo, es como esas combinaciones tipo colores complementarios, colores análogos. Bueno, el rojo y el blanco siempre van de la mano. Y también me acordé de otras muchas películas que lo usan en su dirección de arte. Por ejemplo, Odisea en el espacio. Esa Mm, escena de rojo-blanco. ¿Qué otra película me acordé? Rojo, bueno, no se me viene ahora nada a la mente. Pero
Esa combinación es perfecta, sobre todo para resaltar el rojo. Y mira, fíjate que esa combinación de colores se ve mucho en los hospitales, Sí, precisamente, el rojo con el blanco. sí, para resaltar, porque el blanco es un color que es luminoso, Ujú. ¿no? Que refleja todos los colores y el rojo es bastante saturado. Cuando lo colocas el rojo saturado sobre un blanco que es neutro, obviamente va a resaltar. Mm, Entonces, para que lo tengan en cuenta, si quieren hacer algo con este estilo, blanco-rojo, combinación perfecta. Me encanta. espectacular. Y otra cosa que también me pareció muy interesante y que no estoy muy de acuerdo es en la jerarquía. Tienen un texto arriba Sí, que dice quién sobrevivirá y cómo quedará esa persona, como que qué será de ella, ¿no? claro. Ese texto es como demasiado grande en comparación al título de la película. En lo Mm, personal, yo hubiese puesto el título de la película más llamativo y ese texto como un guiño a lo que va a pasar. Pero bueno, en un la te- composición ellos decidieron, claro, un tema de jerarquía, tal vez de repente llama demasiado la atención la parte superior sí, en comparación al título. al título, claro. En esa época, muchos pósters eran ilustrados, ¿no? Se usaba la técnica de, como lo hemos hablado siempre, a lápiz, a mano, y esta ilustración me parece genial. No es una escena directa de la película, pero sí te da a entender lo que va a pasar en la película, la sierra, la persona, la chica. Es una recreación de una de las escenas, no tal cual como la escena misma, pero es Claro, cuando cuelga a la chica y está con la motosierra, como merodeando ahí antes de que llegue el segundo tipo al que mata después, digamos. claro. Y me parece cool, porque como te digo, para esa época, en los 70 y antes, incluso antes, los pósters se hacían ilustrados a mano, lápiz, pluma, adiós, ChatGPT y toda esta modernidad. Y eso le daba como más carácter, como más personalidad, digámoslo así, a los afiches. Y este es un ejemplo. De hecho, otro elemento también que se destaca de esa misma ilustración es que Mm, la motosierra sobresale por el blanco. No sí, está dentro del dibujo, sino que sobresale. claro, es parte de la composición para hacerlo destacar y hacerlo resaltar. Justamente. Y ahora que me acuerdas mucho del blanco y estoy hablando de los pósteres antiguos, creo que también usaron el fondo blanco en el póster porque mucho antes, estoy hablando, no sé, 50, 60, en la época de Drácula, todos estos afiches, se usaba mucho el negro. Los pósters solían ser muy oscuros, muy... Como El Exorcista, por ejemplo. El Exorcista Claro, es por ejemplo, completamente negro. yo creo que se quisieron desvincular con eso también. Sí, yo creo que Mucho, por ahí va antes la era cosa. mucho Drácula, el expresionismo alemán, todos estos afiches como sombríos. Entonces, claro, al usar el blanco te sales de eso, resaltas la escena que quieres destacar en este caso, que es a Leatherface sobre un fondo blanco con un color rojo que es llamativo. Todo este conjunto creo que es lo que hace que el póster sea distintivo. Así es. De hecho, yo, tomando consideración ahora que me has comentado lo de la tipografía y las letras y todo esto, Ujú. siento que tiene mucho texto el póster, porque tiene Sí, ese texto de arriba, qué pasará con ellos, un poquito más abajo dice inspirado en un evento de la vida real, sí. abajo de Texas Chainsaw Massacre también tiene otro subtexto, entonces siento que está demasiado saturado con texto Sí. todo el póster. Sí, a mí no me molesta, o sea, las fuentes son parte también del diseño y también cumplen su función, pero lo que te digo, sí, en temas de jerarquía, a lo mejor hubiese destacado el texto del título en vez de esa frase, Claro. pero no me molesta en temas de composición. Bueno, En- este es un póster icónico también, sí, muy, sí, muy representativo del género y me llamó mucho la atención lo que dijiste tú, que se trata de diferenciar del resto de los pósters sí. siempre de negro con los colores blancos. Claro, y fíjate que, por ejemplo, este póster que tenemos atrás también es de los 70, el Ujú. de La Naranja Mecánica, una de nuestras películas favoritas, de las cuales tampoco hemos hablado, de la cual vamos a hablar. Sí, Este póster también usa fondo blanco y también se diferencia del resto. Fíjate que parece que el uso del blanco es disruptivo. sí, También lo vemos en Jaws, en Tiburón. en tiburón. Tienes una parte blanca donde en rojo, de nuevo, blanco-rojo, lo que les estoy diciendo resalta el título de la película. Entonces, creo que parte de lo diferente es este uso del blanco. Y mire, y curiosamente las tres películas son bastante violentas. Te lo estoy diciendo. De hecho, yo te diría que La Naranja Mecánica, que es la que está atrás, fue incluso tan como impactante e incluso estuvo censurada como Texas Sí, Chainsaw. sí.
Claro, son distintos tipos de violencia, Claro, totalmente. pero igual ves que el blanco, depende de cómo lo uses, puede causar esta sensación. Para una película más actual, por ejemplo, La Sustancia. La Sustancia también usa mucho blanco, el póster también es bastante clínico, bastante blanco. Entonces, no descartemos este color como, Que no pertenece al género, digamos. claro, claro, porque muchas, pero es una película de terror, usa negro, usa rojo, no, satura todo, no, a lo mejor utilizar este, digamos, entre comillas, minimalismo. De hecho, fíjate que el color del año es un color blanco, así que aprovechen en hacer sus posters todo este año usando el blanco, Con colores blancos. el Cloud Dancer. Cloud Dancer, cacha, mira, ahí Ujú. tienen tremendo dato, el color del año se va por el Dos. blanco, así que si están con algún proyecto de alguna película de terror, no lo descarten. Exacto. Y bueno, nada, llegamos hasta aquí. Invitemos a la gente a que se suscriban, a que den su opinión. Vamos para allá. Y por favor, dejen su like también, nos sirve Ujú. todo, compartan nuestros reels y por supuesto, sigan viendo nuestros otros episodios, aquí en el mismo canal pueden encontrar todo. Claro, nos pueden encontrar en Spotify, YouTube y Apple Podcasts como @ no es por hablar, a mí como El Fuerte Estudio y a Nacho como Nacho Recomienda. Así que estén muy bien, nos estaremos viendo en un próximo episodio. Chau. Chao, chao.